Bueno, muy buenos días, buenas noches a todas y a todos los compañeros de la Escuela de La Certeza del Amor y de la Organización La Certeza del Amor. Muchas gracias por darnos este espacio a los hijos e hijas de Abril. El día de hoy, pues queremos compartirles unas reflexiones y un mensaje em, desde tres personas que nos organizamos, pues nos conversamos para compartirles este espacio en conmemoración del Día del Estudiante Caído o del Día del Estudiante Revolucionario, como quisiéramos llamarle. Y la idea es que podamos conversar alrededor de la importancia de las luchas sociales y del movimiento estudiantil, del movimiento juvenil sobre la organización social en Colombia y la importancia de la movilización social para generar los cambios que este país necesita y que pues nos ha reunido a nuestras familias, a nuestros seres queridos y a nuestras historias personales. Entonces, pues el día de hoy nos acompañan, bueno, pues me presento, mi nombre es Diana Marcela Parra, Diana Marcela Parra Vera. Nos acompaña también Ingrid Cuervo y José Peña. Y esta noche pues les vamos a compartir algunas reflexiones sobre cuál es la importancia de conmemorar este día. Mm, pues inicialmente quisiera que nos saludáramos quienes estamos. Creo que habemos pocas personas el día de hoy, pues en aras del tiempo queríamos iniciar a las 7:05, a más tardar para que todas y todos alcancemos a participar. Entonces, pues no sé quién más nos acompaña esta noche, quienes se quieran presentar. Si quieres, iniciamos aquí por Ingrid, ¿te quieres presentar? Hola, hola. No sé si me están escuchando bien. ¿Sí? Sí. Vale, listo. Perdón, es que mi audio a veces falla. Mi nombre es Ingrid Cuervo y pues estoy acá invitada por Diana. Hola, Diana. Y bueno, feliz acá como de conversar de un tema que siento que nos convoca un montón, entonces gracias. Listo, muchas gracias, Ingrid. Eh, Ingrid es sobrina de Abril, entonces pues digamos que por eso también la invitamos al espacio. Está José, si quieres, José, presentarte. José Peña. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy José Miguel Peña, estudiante ya casi acabando de Derecho Político en este momento. eh, y ya creo que no más es lo que hay. Listo, gracias, José. Aquí también nos acompaña Jesús Hurtado. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, gracias. Escuchándolos, Buenas noches a muchos todos y a saludos. todas. Quiero pedirle disculpas. Está encargado el compañero Enrique. Yo voy a estar viniendo acá rato, es que estoy en una reunión muy importante. Me disculpan. Listo, listo, disculpado, Mauricio. Adelante, Jesús. Sí, quería. Yo fui egresado del Colegio Santa Librada. Entonces, el colegio tiene mucha historia sobre lo que a través de los tiempos eh, las personas que han salido de ahí en la lucha por la mejora de este país han sido bastantes. Entonces, mis hijos también son libradeños, un colegio que completó los 200 años este mes, este año, tiene 200 años de haber sido inaugurado por primera vez, de haber sido creado.
Bueno, muchas gracias, Jesús, por compartir estas luchas, no solo las universitarias, sino las luchas estudiantiles de preparatoria, de bachillerato, de colegio, también han tenido una historia importante en el movimiento estudiantil. Entonces, muchas gracias por compartir tu historia en tu pedacito de aporte en esa historia. Aquí también nos acompaña, bueno, Enrique. Hola, Enrique, buenas noches. Enrique Ducuara. Hola compañeros, buenas noches. Qué rico escucharlos, saber que hay un relevo generacional en toda la lucha, eso es muy importante. Los voy a acompañar, estoy en el Bajo Baudó y a veces la comunicación y este tema de la conectividad falla mucho por acá por el Chocó. Sin embargo, trataré de acompañarlos lo que más pueda, pero me encanta escucharlos. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Nos acompaña entonces también Jorge Rincón. Sí, muchísimas gracias. Un saludo para todos. Igual que mi tocayo acabó de decirlo, ustedes no saben la alegría que me da, de verdad, escuchar a estos pelados, estos muchachos, estos jóvenes haciendo el relevo. A nosotros, pues, nos correspondió hacer el trabajo que había que hacer hasta el momento. A ustedes esta patria les pertenece. Esta patria es de ustedes, el futuro les pertenece a ustedes. Este gobierno y estas posibilidades que se están dando, qué bueno que ustedes lo han asumido como propio y por todo el país uno siente en las marchas, siente en todos lados esta emoción de decir no perdimos el tiempo y estos pelados lo están asumiendo. Un abrazo para todos, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras de bienvenida. Si esta es la primera vez que estamos, pues, acompañando el espacio ya como invitados, sino como escuchantes. Entonces, pues, digamos que muchas gracias por también invitarnos y pues, ya para iniciar en materia, comentar, bueno, hacer una primera aproximación sobre qué es lo que conmemoramos el Día del Estudiante Caído y luego vamos a hacer una lectura actual del movimiento estudiantil y qué es lo que nos trae, qué retos tiene para el gobierno del cambio, el movimiento estudiantil. También le damos la bienvenida a Siembra. Hola, Siembra, buenas ¿Cómo noches. estás? ¿Cómo vas? Bienvenida. Bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Entonces, bueno, quisiéramos ubicar tres debates como principales de lo que implica la conmemoración del estudiante revolucionario en Colombia. Primero, es un llamado a la lucha, a la resistencia, al debate entre resistencia y democracia. ¿Por qué? Porque la labor del estudiante en las diferentes expresiones de lucha del movimiento estudiantil y del estudiante que ha sido vulnerado en sus derechos humanos, que han sido asesinados, desaparecidos en las luchas de 1929, 1954, en los 70s, en los 80s, incluso en los 2000, nos hacen un llamado como sociedad a organizarnos en torno al conocimiento y a nuestros propios nichos de trabajo y de desenvolvimiento pues, de nuestra vida cotidiana, de nuestras familias, de nuestra labor, a, a generar propuestas para transformar las condiciones que nos afectan como sociedad, como familias, como estudiantes, como trabajadores. Entonces, inicialmente, ese debate que entre resistencia y democracia, quisiéramos resaltar que lo que ha significado el movimiento estudiantil en la historia de Colombia nos invita a ser conscientes de que no es posible transitar a una sociedad democrática, hacia una garantía de derechos, hacia unas instituciones que sean realmente, se encaminen hacia el bienestar social,
sin un pueblo resistente organizado y que conozca sus condiciones, de modo que pueda aportar no solo como vanguardia del conocimiento y de la organización, sino también como un legado en la historia y de lucha para poder hacer y generar esas transformaciones. Entonces, ¿por qué conmemoramos el Día del Estudiante Revolucionario el 7, el 8 y el 9 de junio cada año? Eh, el 7 de junio de 1929 empezó la movilización estudiantil, eh, como apoyo a una situación, a unas condiciones de extrema violencia en el momento de la masacre de las bananeras, que era un momento en el que se estaba eh, destruyendo por dentro el poder y la ola conservadora del gobierno, digamos, de una serie de gobiernos conservadores con los cuales empezó toda la historia de 1900 en Colombia. Que fue desde la Guerra de los Mil Días hasta 1930, nos estuvieron gobernando, digamos, el Partido Conservador en propiedad, y eso llegó a su extrema expresión de violencia con la masacre de las bananeras. Entonces, en 1929, el movimiento estudiantil se expresa en contra de esa masacre de las bananeras, digamos, en la que el gobierno de Colombia apoyó claramente a esta multinacional United Fruit Company, eh, llevando la fuerza pública del Estado a apoyar la defensa de esa multinacional que estaba explotando pues nuestros recursos y generando unas condiciones de vida indignas para los trabajadores y para las personas que vivían en esos territorios. El movimiento estudiantil se manifestó ese 7 de junio de 1929 y allí fue asesinado Gonzalo Bravo Páez. Ahí inicia un hito del movimiento estudiantil y con el asesinato de Gonzalo Bravo Páez se empieza a rememorar ya en 1954 esas luchas estudiantiles en pro de apoyar las luchas sociales por las transformaciones necesarias de la institucionalidad y la sociedad colombiana. Entonces, en 1954 ocurre una nueva marcha conmemorativa de ese día del estudiante caído hacia posicionar el día del estudiante revolucionario, y en Bogotá se da una nueva movilización el 8 de junio y allí es asesinado Uriel Gutiérrez. Uriel Gutiérrez, un estudiante caldense que se movilizaba, fue herido por la espalda, fue pues, asesinado por el Estado, y entonces el movimiento estudiantil se vuelca a las calles al día siguiente y pues fueron digamos que ya intervino nuevamente la fuerza pública, eh, y como una expresión, otra expresión del terrorismo de Estado, asesinan 12 estudiantes. Se empieza entonces a institucionalizar dentro del movimiento social la conmemoración al Día del Estudiante Caído, en contra de esta violencia estatal, eh, y violencia de los grupos de poder eh, contra el estudiantado y el movimiento social. Eh, Tenemos otras expresiones a lo largo de la historia de Colombia. En 1973, el estudiante Luis Barrientos de la Universidad de Antioquia también fue asesinado durante las protestas de los 70, eh, y digamos que este es otro hito también en las regiones que nos lleva a conmemorar el Día del Estudiante Revolucionario o del Estudiante Caído. Mm, en los 80 vemos que hay una serie eh, de medidas del gobierno de la época, con el Estatuto de Seguridad, digamos, el que todos acá conocemos, pues por la historia familiar también. Hubo unas protestas
en la universidad, en las universidades públicas, y hubo una serie de desapariciones, pues masacres, digamos que torturas a todo el movimiento estudiantil, queriendo, como siempre, amilanar la fuerza del movimiento social y del cambio. Allí entonces pues se genera a partir de esto se empieza a conmemorar también toda el mayo de 1984, en la que la Universidad Nacional y, digamos, las residencias estudiantiles fueron saqueadas, fueron, em, fueron vulneradas por la fuerza pública, mal llamada pública en esa época. Y digamos que esto le da más fuerza también a la historia y a la memoria del movimiento estudiantil. Luego, también podemos hablar de otras expresiones que tuvieron un poco de éxito, y no solo, pues digamos, historias de violencia contra el movimiento estudiantil. Por ejemplo, el movimiento de la séptima papeleta Sale, en el vamos. 89. Y allí, pues rescatar que esta expresión de organización estudiantil también generó transformaciones en la institucionalidad colombiana. Eh, el último hito que quisiera resaltar es el paro del 2021, del 2021, en el cual la expresión no solo estudiantil, sino de toda la sociedad colombiana, y resultó en una serie de transformaciones que hoy pues nos pueden dar paso a hablar de un gobierno alternativo. No solo todos estos años de lucha de organización, sino esta expresión y esta movilización popular que se fortaleció en el 2021, y que digamos que siempre ha tenido expresiones de violencia y asesinatos, y con el cual pues hay un estudiante que memoramos de esa época, que es Dylan Cruz, que él ya pasaba a hacer sus estudios de educación superior, y pues fue asesinado en esa época, durante las movilizaciones del paro del 2021. Entonces, pues rescatar la resistencia y la construcción de democracia que nos permite rememorar y celebrar las luchas estudiantiles y su vinculación con el movimiento. Por otro lado, hablar de la importancia de rescatar esa falsa dicotomía entre vanguardismo, digamos que se espera que el movimiento estudiantil sea el que deba iluminar el camino hacia el cual el pueblo debe organizarse. Esto, Zuli, digamos que se ha perdón, desvirtuado Diana. Zuli, ¿puedes el... apagar el micrófono? Zuli, por favor. Zuli Ah, Vesga. sí, Zuli. Zuli Vesga, por favor, ¿puedes apagar el micrófono? O alguien que tenga el administrador. No se puede. No se puede apagar el micrófono de Zuli. Zuli, ¿puedes apagar el micrófono? Ya. Entonces ahí digamos que es importante resaltar que la vanguardia del movimiento estudiantil, no, digamos, no hay tal. Ahí lo importante, y que lo que nos ha enseñado la historia, es que es la articulación con los demás sectores, la articulación con los gremios sociales, con el movimiento eh, por la educación, las centrales obreras, por el movimiento en defensa de la salud y los derechos humanos en general, trae unas luchas más contundentes, eh, de la mano del pueblo y de la mano del movimiento organizado, por encima de pensar que es el estudiantado con sus conocimientos universitarios o académicos los que van a iluminar el camino del pueblo. Es de la mano con los diferentes sectores que se construye movimiento social y cambios y transformaciones. Y finalmente, la dicotomía entre protesta y reforma,
es importante pensar que esta conmemoración del Día del Estudiante y todas estas luchas y muertos y, y violaciones a los derechos humanos en los diferentes momentos de nuestra historia en Colombia nos muestran que las reformas no son suficientes si el pueblo no está organizado y protesta tanto para exigirlas como para construirlas, construir propuestas. Entonces, pues es ese llamado a que hagamos memoria por la indignación de nuestros movimientos sociales, por la organización del estudiantado, eh, por la organización de los diferentes sectores en torno a las transformaciones sociales y no solo a sus reformas, eh, para poder generar los cambios que se necesitan. De 1929, por ejemplo, rescatamos algo que, digamos, en términos de qué requiere el movimiento estudiantil o qué se esperaría de un movimiento estudiantil. Ahora hay, digamos, hay propuestas de que la universidad y la academia se enfoque a generar, digamos, a suplir las necesidades de las empresas, de, de los gobiernos de turno, y frente a eso, la lucha estudiantil de 1929 nos enseña que no podemos servirle, digamos, la lucha estudiantil y del movimiento social no puede servirle a quienes han sido sus asesinos y quienes han impedido continuar esa expresión popular. Entonces, cuando nos dicen que la academia debe servir a lo que requieren las grandes empresas, porque, digamos, por una racionalidad económica de poder ingresar a un mercado laboral, por decirlo así, allí es importante no olvidar la historia y saber quiénes estuvieron del otro lado cuando nos empezamos a movilizar. Eh, También necesario, digamos, las luchas del 68, por ejemplo, del movimiento estudiantil del 68 y de los 70 en Colombia, resaltar la importancia de expresiones internacionales del movimiento estudiantil que nos mostraron cómo vincularnos a otros sectores nos hace más fuertes, a otros sectores sociales, pero también a los movimientos y organizaciones y gobiernos de otros países que son afines para poder generar un movimiento más contundente. Mm, Ahí es importante pues, resaltar el gobierno cubano y toda la lucha de los pueblos, eh, de los gobiernos alternativos. Bueno, digamos que eso era como los debates y los puntos que quería como traer a la mesa. Yo creo que ya podríamos continuar con el compartir que nos tiene Ingrid y José. Ujú. Bueno, gracias Diana y por esa introducción tan maravillosa. Yo quisiera como empezar señalando lo siguiente, y es que los movimientos estudiantiles en la región han desempeñado un papel importante a lo largo de la historia y han surgido como en diferentes momentos, como Diana nos lo había venido señalando, y con diferentes demandas en respuesta a las condiciones políticas, sociales y económicas de cada país. De tal suerte que de repente si uno quiere hacer un ejercicio como de equiparar qué estaba pasando en Colombia y América Latina, no pasa como una lectura tan plana y mencionar como que simplemente en los 60, 70 estaba pasando todo de manera similar, porque cada país tuvo pues como unas dinámicas particulares pues, que voy a puntualizar más adelante, espero un poco. Durante el siglo XX lo que es cierto es que muchos países latinoamericanos experimentaron regímenes dictatoriales, ¿sí? Pero los que no directamente pueden enmarcarse en esa definición de dictadura enfrentaron o enfrentamos inestabilidad política, desigualdad social y los movimientos estudiantiles allí se fueron convirtiendo en actores clave
en la lucha por la democracia y por la justicia social. Y en muchos casos estos movimientos pues estaban inspirados por corrientes de pensamiento político como el marxismo y el nacionalismo, y es importante también como un poco pues no desconocer esas raíces. Bien mencionaba Diana, y es como ese año de quiebre, ¿sí? El 68 va a ser como un año de quiebre, y es que los grandes sistemas entran en contradicción consigo mismo. Por ejemplo, podríamos mencionar, digamos, la ofensiva del Tet en Vietnam generó al interior de Estados Unidos algunos quiebres y demandas en el movimiento estudiantil particular allí. Por ejemplo, también matan a Martin Luther King, aumenta el poder negro, y eso también se conjuga con la lucha estudiantil norteamericana. En Francia, el Mayo francés termina pues como empujando como el gobierno de Gaulle, que no finaliza inmediatamente, pero tiene allí ya su punto de quiebre. En México, digamos que aquí en América Latina un ejemplo destacado fue el movimiento estudiantil en México, conocido como el movimiento estudiantil del 68, y es que los estudiantes mexicanos exigían libertades democráticas, una mayor apertura política y el fin de la represión estatal. Y sin embargo, este movimiento, al igual que va a suceder con muchos de los movimientos estudiantiles, y de allí la importancia de conmemorar el Día del Estudiante Caído, es la existencia frente a una lucha, una represión brutal, una represión estatal. Este movimiento, por ejemplo, el movimiento de México que estoy mencionando, fue brutalmente reprimido el 2 de octubre del 68 en la plaza de Tlatelolco, perdón, donde cientos de estudiantes perdieron la vida. No hay un número exacto de las cifras, al igual que lo que sucede con la masacre de las bananeras, no hay una cifra oficial. Sin embargo, a pesar de que de la cantidad de cientos de estudiantes, de que cientos de estudiantes perdieran la vida, de que se encarcelaran algunos estudiantes, pues no hay investigaciones. Digamos que cada vez que el Estado mexicano intenta escudriñar allí, pues digamos que algo pasa con las investigaciones. Y, por ejemplo, aquí hay que mencionar lo siguiente, y es lo que vamos a ver con los movimientos estudiantiles es un panorama en el que se elevan unas demandas, se empiezan a tejer unas redes y alianzas con otros movimientos, viene un ejercicio de represión, y junto con ese ejercicio de represión se hacen ejercicios como de cortinas de humo o otros ejercicios que permiten invisibilizar un poco esa represión brutal o esconderla un poco. Y, por ejemplo, en el caso mexicano, dos hechos van a desviar la atención: las Olimpiadas, donde México se luce, y ayer también, por ejemplo, el hecho de que la imagen de los atletas de Estados Unidos haciendo el símbolo del Black Power, pues centró digamos, como el interés del mundo por lo que estaba sucediendo allí. Un poco se invisibilizó lo que estaba pasando en México. Entonces, pues tuvieron unas Olimpiadas y un Mundial, ¿sí? Un Mundial impecable, que para las personas a las que les gusta el fútbol, cada vez que se va a hacer una comparación en términos de mundiales, la comparación es con respecto al fútbol, es ese mundial en específico, pues por la talla de los jugadores futbolistas que estuvieron allí. Sin embargo, pues eso no es lo que nos convoca. Aquí lo relevante es el asunto de el movimiento mexicano va a dejar una marca profunda en la historia de México y en la lucha por los derechos estudiantiles en América Latina, y pues va a dejar muchas lecciones con respecto a qué es lo importante en términos, por ejemplo, de eso que mencionaba de las redes y las alianzas. Y es que en algunas oportunidades, precisamente ese ejercicio tan autonomista, es decir, como devenimos como movimiento estudiantil y no tejemos alianzas, por ejemplo, con el movimiento campesino, con el movimiento obrero, lo que hace es dejar descubierto y desprotegido, y no hay nada más protector que esa cadena de efectos que nos salva de la muerte. Y cuando el movimiento estudiantil precisamente se aísla, queda expuesto a eso. Entonces, eso digamos que es un primer elemento a mencionar, la importancia de alianzas con otros movimientos. Dos, y este otro tema recurrente en los movimientos estudiantiles latinoamericanos ha sido, por ejemplo, y por supuesto por el asunto educativo, el acceso a la educación de calidad y la defensa de la educación pública. Y es que
la defensa de la educación, y acá, digamos, lo menciono en términos de yo, además de ser estudiante durante mucho tiempo y permanentemente, prefiero el lugar de ser aprendiente, pero también de profesión soy profe, hago una defensa de la educación como una posibilidad de tener otras posibilidades, de soñar otras posibilidades de vida, una vida digna, y adicionalmente también de tener otras posibilidades de cuestionar los gobiernos que están en ese momento. Sin embargo, lo que ha pasado en América Latina es que la educación cada vez se ha vuelto más inaccesible para amplios sectores de la población, pues debido a ejercicios como la privatización, la falta de inversión en educación pública, y los estudiantes hemos salido a la calle exigiendo una educación gratuita y de calidad, así como mejores condiciones para los profesores y trabajadores universitarios, pero no solamente es la defensa de la educación pública, sino también esa crítica precisamente a ese contexto social, político y cultural que profundiza las brechas de desigualdad económica. Y allí también la desigualdad económica ha sido un motor importante en los movimientos estudiantiles latinoamericanos. La brecha entre ricos y pobres en la región es una de las más amplias, y los estudiantes lo que hemos hecho permanentemente es denunciar la falta de oportunidades y el sistema económico neoliberal que perpetúa estas desigualdades. Entonces, hemos demandado políticas que promuevan una distribución más equitativa de la riqueza, que garanticen derechos sociales básicos para todos los ciudadanos, y eh, Diana ya lo enunciaba, y es los movimientos estudiantiles hemos estado a la vanguardia de la lucha por los derechos humanos, la igualdad de género, la justicia ambiental en América Latina. Hemos alzado la voz contra la violencia de género, la discriminación racial, la degradación del medio ambiente. Hemos promovido una visión más inclusiva y sostenible en la sociedad, y hemos presionado a los gobiernos para que tomen medidas concretas en estos temas y en otros temas de los que otros movimientos vienen conversando, pero en los que no se ha logrado como articulador. Entonces, a mí me gusta mucho pensar en ocasiones el movimiento estudiantil como un movimiento bisagra que recoge aquellas discusiones que se están dando en diferentes lugares. Un poco lo que hace es acartonarlo con conceptos académicos en la universidad, pero finalmente no es solamente el acartone, sino el llamado a qué se hace con una vez se ha cuestionado, problematizado y reflexionado, y es eh, acción política. Y esa acción política muchas veces es acción política directa. Por supuesto, no ha sido la única. Ejercicios como la séptima papeleta demuestran que no es la única posibilidad, pero esto no quiere decir que se deba señalar, satanizar la acción directa que han emprendido, pues, los movimientos estudiantiles. Es decir, y aquí voy cerrando como esta primera idea, y es que los movimientos estudiantiles en América Latina se han centrado en temas de transformación. ¿Sí? El origen histórico de estos movimientos se puede remontar a 1918, cuando se empiezan a señalar como las primeras las reformas estudiantiles por una defensa de la autonomía universitaria, aunque hay registros de acciones similares en Montevideo en 1910. Eh, Se puede señalar que existen algunos ciclos de movilización, es decir, se pueden identificar en los movimientos latinoamericanos varios ciclos en la historia, y es un primer ciclo, es como ese movimiento autonomista o de reforma universitaria. El segundo ciclo que nos lo señalaba Diana es ese ciclo de protestas estudiantiles de los años 60, ya con una mirada no solamente salida, digamos, como de la escuela, donde se empieza a pensar esa articulación precisamente con el movimiento obrero campesino, de allí, digamos, como ese apañe de las bananeras. El tercer ciclo se relaciona con el movimiento antiajustes estructurales, después de esa crisis o esa década perdida que hubo en América Latina, pues vienen esos ajustes estructurales por la vía del consenso de Washington, donde nos dicen, esta es la receta para salir de la crisis, y es el movimiento estudiantil el que sale a decir como, hey, un momento, esto puede que funcione en otros lugares, pero pues aquí tenemos que tener esa precaución con esto que ustedes están señalando. Además, recordemos también que esos ajustes estructurales, o la posibilidad de esos ajustes estructurales, se logra después de campañas también de represión fuerte y de una dictadura que empieza en Chile. Entonces también hay un llamado allí de atención del movimiento estudiantil. Y ese tercer ciclo también coincide con esa lucha por la democracia. Hay un cuarto ciclo que está vinculado más a esa respuesta o de manera contestataria a las políticas neoliberales de los años 90,
Y eso ha hecho que en cada uno de los casos pues los temas y las agendas de los movimientos deban ser diferenciados, ¿sí? Hayan sido, hayan sido distintos. Entonces, eh, por supuesto, hay algunos hitos que acá pasamos por alto, ¿sí? Sin embargo, vale la pena mencionar, como el asunto del cordobazo en el movimiento argentino, el cordobazo, el movimiento de Tlatelolco en México, pero digamos que nos gustaría ir como aterrizando, centrando un poco acá también en Colombia, y es que como resultado de esos factores contextuales colombianos, se debe tener en cuenta que las luchas en Colombia se pueden tornar complejas, en ocasiones violentas, en donde digamos que una postura política crítica, diferente, en ocasiones es motivo suficiente para sufrir torturas o desapariciones, ¿sí? Aquí es un peligro pensar, ha sido un peligro pensar diferente. Colombia pues ha sido un país permeado por ese contexto violento dentro y fuera de lo rural. La violencia no solamente, si bien pues lo que nos dicen las cifras es que la violencia se ha sufrido con mayor rigor en las zonas rurales, y no ha sido las únicas zonas donde se ha sufrido la violencia, y los estudiantes universitarios por su carácter mmm, reflexivo contestatario han sido objeto también de torturas y desapariciones. Digamos que quienes con mayor fuerza han sido objeto de esta represión son los estudiantes universitarios. Sin embargo, como también aquí señalaba el profesor que estudia en el Colegio de Santa Librada, pues aquellos estudiantes que en educación secundaria también han demostrado, han visibilizado esa postura distinta, también han sido objeto de señalamiento y persecución. Entonces, Colombia ha sido un país permeado por ese contexto. En Colombia se puede señalar que hay como tres momentos de relevancia en el movimiento estudiantil. Entonces ese movimiento están comprendidos más o menos entre el 58 y el 90, que es pues digamos que el primer, voy a hablar del 58 al 90 y ahora me refiero a los 90, ¿no? El primero es que del 58 al 70 fue un periodo más bien pausado, con promedios como de luchas más bien bajas. El segundo, y más bien autonomistas, como mencionaba, muy en consonancia con esa mirada o esa defensa autonomista latinoamericana. El segundo es un periodo que se da entre el 71 y el 79, donde pues van a dar los mayores picos de defensa o de movilización estudiantil. El tercer momento se inicia entre el 80 y el 90, que se mantuvo un nivel medio, y por supuesto, digamos que en el 91 pues hay un gran hito que es la Asamblea Nacional Constituyente, con ese gran llamado, donde también allí se convocan estudiantes a los estudiantes universitarios, y donde, por ejemplo, por primera vez niños y niñas en las instituciones educativas en primaria fueron consultadas por sus derechos, que digamos que eso es un hito porque nunca jamás antes se les había preguntado a niños y niñas por los derechos, y eso lo logra las reflexiones del movimiento estudiantil. Entonces se debe tener, en los 90, los estudiantes aparecen en la escena política y educativa como actores sociales diferenciados en la medida en que manifiestan esas inconformidades con el sistema educativo y con el sistema de gobierno vigente, y tienen unas apuestas muy claras, y con esto no quiero decir que antes no las tuvieran, sino que logran capitalizar esas apuestas en términos de unos ejercicios escriturales que presentan. Ahora, esto quiere decir que antes de los años 90, la elección que se hizo en términos de la movilización estudiantil fue más por la vía que les venía mencionando de la acción directa, y el poder hacer ese ejercicio de enlace y relacionamiento con otras redes. Y aquí resulta vital lo que les menciono, y es que cuando en el caso de no lograr las articulaciones con otros movimientos estudiantiles, con otros movimientos un poco, o es necesario como termina sucediendo como que quedan ahogados o muy escondidos en sus propias demandas, y esto los hace más proclives a ser perseguidos, o dos, precisamente, y por esa misma persecución,
deben pasar en esa frontera de lo que se considera legal a la ilegalidad, a, por ejemplo, tomar las armas. ¿Sí? Y eso digamos que fue una opción que se asumió también desde las universidades, no solamente aquí en Colombia, sino en América Latina. En términos de la influencia política de los estudiantes, digamos que, y aquí vuelvo entonces un poco, y perdón, ese viaje que hago entre Colombia y América Latina, y es que se observa su participación en diversas acciones como manifestaciones, ataques a embajadas, digamos que aquí la toma de las embajadas, no solamente, digamos que aquí con Carmenza y con los demás compañeros, las tomas de las embajadas no fue un asunto solamente en el caso colombiano, sino también fue un ejercicio que se hizo en América Latina como una manera de presionar la interlocución con otros actores políticos, y eso hizo parte de los repertorios de acciones políticas ensayados por los estudiantes. Y estas acciones han sido una constante desde 1918, desde cuando empiezan a emerger esos movimientos, ya que los estudiantes han luchado por el cambio, la revolución, oponiéndose precisamente a ese status quo, a esas oligarquías anquilosadas que no permiten la transformación. Y es notable la persistencia de los obstáculos al cambio, lo que plantea la pregunta de si toda esa agitación tiene como un efecto y una posibilidad de convocar a otras organizaciones. Aquí, digamos que señalar, y es que cuando el movimiento estudiantil logra preservar bueno, mentira, sí. Cuando el movimiento estudiantil logra convocar a otras organizaciones, su acción se vuelve más potente. Sin embargo, como en sus orígenes, una de las grandes luchas que se dio en el movimiento estudiantil es la autonomía, y de hecho, cada vez que hay, por ejemplo, confrontaciones con cuerpos armados, como lo que sucedió, por ejemplo, ayer, vuelve nuevamente a plantearse el problema de la autonomía universitaria. Pues digamos que la autonomía puede ser a la par una situación, digamos que puede ser utilizada en una doble vía, y lo que aparentemente parece una victoria en realidad puede marcar a veces el comienzo de su decadencia. Y es que, por ejemplo, nuevamente y reitero, perdón por ser tan repetitiva con este asunto, y es que el aislamiento de los dirigentes con respecto a las masas estudiantiles simplemente refleja, por ejemplo, puede reflejar como una soledad del movimiento estudiantil, y esa soledad del movimiento estudiantil hace que en ocasiones pareciera que las demandas del movimiento estudiantil son únicas y exclusivamente del movimiento estudiantil, y que no logre empatar, articular. En los movimientos en que el movimiento estudiantil ha logrado empatar y articular, se han logrado cosas poderosas, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y esto no es un llamado a decir como esos no son los modos, porque en ocasiones tanto para el movimiento estudiantil como, por ejemplo, para los movimientos feministas, la cuestión es, la pregunta es el señalamiento de decir, no, pero es que esas no son las maneras. No se trata de esto, sino se trata de cómo poder comunicar un mensaje efectivo que pueda tejer puentes con otras organizaciones, ¿sí? Eso digamos que es como un poco el llamado que quiero hacer. Entonces, el papel de los estudiantes en las revoluciones latinoamericanas del siglo XX. Perdona, Ingrid, perdona un Disculpa, segundito. Ingrid. Patricia Patricia. Pinilla, ¿podrías silenciar tu micrófono? Perdón, no me di cuenta. Gracias. Gracias, Patricia. Todavía lo tienes prendido. Ya, no es que no encuentro. Espera ya, un momentico. Ahí a un ladito. No encuentro la pantalla, no sé, es que este celular está hecho nada. Ya voy. Tócala y ahí te aparece. No, es que no me aparece ni la pantalla ni nada, solo las voces. Ya voy. Espera, si no me salgo, porque ¿qué hago? Espera. Está muy mal el celular. Que siga, que Eso desde Florencia muy duro, hermano. ese sonido no me interfiere mucho. Que siga el relato la niña. Sí. Dale, Ingrid. Vale. Dale, Ingrid, que ya no estamos escuchando. Muchas gracias. Entonces, aquí el llamado es que es importante que el movimiento estudiantil se articule con otros movimientos sociales por varias razones, siendo una de ellas, pues,
la posibilidad de generar mayor fuerza y capacidad de influencia, y es que al unirse con otros movimientos sociales, el movimiento estudiantil ha amplificado su alcance y su capacidad para generar impacto, y es que la convergencia de diferentes grupos y sectores sociales crea fuerzas colectivas más poderosas que presionan de manera más efectiva a las autoridades, a los actores políticos para que atiendan demandas específicas. Entonces, el llamado precisamente es eh, cómo articular las demandas que tienen otros, que tienen otros movimientos. Dos, también un asunto de solidaridad y apoyo mutuo, y es que la articulación con otros movimientos sociales va a fortalecer lazos de solidaridad, permitiendo que se compartan como recursos, estrategias, experiencias, generando sinergias y aprendizaje en conjunto, y además al unirse, digamos, como otras luchas sociales, el movimiento estudiantil va a muestra su compromiso, uno, con la justicia social, y dos, con esa capacidad de leer los contextos, y eso le puede hacer ganar mayor respaldo y legitimidad en la opinión pública. Tres, también por un asunto como de construcción de alianzas políticas. Y es que en efecto hace un rato mencioné, pues digamos que el movimiento estudiantil en algunos periodos de la historia en América Latina, al darse cuenta precisamente que en los marcos institucionales políticos existentes no tenía la posibilidad de lograr esas transformaciones, pues toma las armas buscando esa transformación. Pero, y esto también debemos tenerlo en clave de eso, lo que se ha buscado es la transformación hacia una sociedad más justa. Y es allí donde pues, se han recurrido a diferentes modos de acción política. Sin embargo, en la actualidad, en contextos que están cambiando, eh, el movimiento estudiantil se debe podría preguntarse por eso, cómo hacer ejercicios de articulación con otros movimientos sociales, cómo establecer alianzas políticas más amplias y diversas, sin que eso pues implique, por ejemplo, negociar como esos principios democráticos de transformación social y de democratización, porque, por ejemplo, y acá también un cuestionamiento que yo me he venido haciendo hace algún tiempo con respecto a los movimientos estudiantiles, y es, bueno, los estudiantes universitarios en América Latina provienen principalmente de clases medias bajas o clases medias acomodadas, por ejemplo, para quienes venimos de clases medias bajas, pues obtener un diploma universitario brinda seguridad, posibilidades de ascenso social. Para las clases medias acomodadas, pues es una forma de mantener posición social y protegerse contra la proletarización y la precarización laboral. Pero los hijos de los obreros y de campesinos, cuando uno hace la revisión en términos del ingreso a la educación superior, pues representan solamente el 7% de los estudiantes de América Latina. Entonces, pues digamos que un poco la pregunta, y de allí, y esa pregunta se la vienen haciendo también quienes han ingresado a las universidades, y es, bueno, ¿cómo hacer ese ejercicio de transformación? No solamente para quienes tenemos el privilegio, que estudiar no debería ser un privilegio, pero en América Latina lo termina siendo, y es cómo mejorar las condiciones de vida, una vida digna para todas las personas, donde no haya precarización laboral, donde cada vez se cierren más las brechas, y que esto también logre transformar la vida de los obreros y campesinos que no logran ingresar a las universidades públicas. Y eso, digamos, que ha sido una de las grandes apuestas que ha tenido precisamente la educación, el sistema el movimiento estudiantil. Ahora, ya con esto, perdón, que me extendí, y para darle paso a José, eh, el movimiento estudiantil que se tuvo en los 60, en los 70, no es el mismo movimiento estudiantil que se tiene en la actualidad. A veces quienes acompañaron movimiento estudiantil tienen una gran desazón porque pareciera que el movimiento estudiantil actualmente o no se estuviera moviendo o se mueve de otras maneras, ¿sí? Y a veces, pues, ahí sí, eso es importante también como identificar que uno es que han cambiado los tiempos, dos, que también han cambiado
los repertorios de acción colectiva que las personas emplean para hacer los ejercicios de movilización, para hacer las demandas, para tejer redes y alianzas, pero tres también, y estas son las grandes demandas y apuestas que tienen los movimientos, que han esgrimido los movimientos estudiantiles. Sin embargo, en todos estos casos, y de allí que se conmemora el Día del Estudiante Cálido, estos movimientos estudiantiles han estado atravesados por un ambiente de represión que no solamente se ha visto en términos de la represión, en términos de la tortura, en términos de la persecución, sino también en términos de el establecimiento de falsos positivos en la procesos judiciales que se abren bajo la falsedad de pertenencia a grupos armados, y durante mucho tiempo jóvenes permanecen en las cárceles acusados de pertenencia a grupos delictivos, y eso ha sido una de las estrategias que se ha utilizado para desarticular también el movimiento. Entonces, pues también es importante como que lo tengamos presente, y en términos también como de la represión, ese discurso que legitima o que profundiza la estigmatización al movimiento estudiantil, pues hace mucho daño, pero allí también, y es el llamado, y es bueno, frente a eso, cuáles son las posibilidades que tenemos, y por eso también celebro mucho pues la existencia de y otros espacios similares, y es frente a la represión, pues organización, y la organización demanda formación. Entonces allí maravilloso que existan estos espacios, y la formación también, cómo se hacen los ejercicios de comunicación, y es que nuevamente reitero, no todas las personas tienen el privilegio de pasar por la universidad. ¿Cómo traducimos eso que sabemos, eso que hemos reflexionado, a aquellas personas que no tienen ese privilegio? Que es una pregunta que yo permanentemente me hago. Entonces yo, por ejemplo, les cuento, yo tengo un vecino que, mejor dicho, estoy teniendo una relación muy cercana con él. Mi vecino es menor que yo, tiene 32 años, ya yo soy más grandecita. Mi vecino tiene mucho dinero, él hizo hasta tercero de primaria, y es profunda, tiene una lectura profundamente negativa del movimiento, de todos los movimientos sociales, absolutamente todos los movimientos sociales. Yo en mi ventana tengo afiches, entonces él en una oportunidad me preguntó y me dijo, no pensé que usted fuera así, pero eso me permitió también, y es cómo las personas que no tienen el privilegio de estudiar, consumen información a través de medios alternativos, y cómo en ocasiones pues somos incapaces de traducir nuestras apuestas, nuestras demandas a estas personas que solamente tienen como medios de formación eh, eh, pues los medios de comunicación tradicionales. ¿Sí? Entonces, esa ha sido, digamos, como una de las últimas preguntas que me ha movido, y bueno, ya con esto cierro y le doy el paso a José. Entonces, Buenas noches. Pues un gusto que estén aquí, agradecer la disposición para escucharnos esta noche de sábado. Yo quiero pues hablarles un poco de la experiencia que tuve. Yo fui vocero de mi universidad en el movimiento estudiantil del 18, 19 y casi 20 antecitos de la pandemia. Digamos que eso nos permite, digamos, aterrizar mucho lo que las compañeras previamente de forma magistral han expresado. Y es, digamos, todas las situaciones del movimiento estudiantil, pero un poco más aterrizadas a lo que sucedió. Digamos que yo entré posteriormente a la unificación del movimiento estudiantil del 2017 a razón de una crisis. ¿Sí? Ese movimiento estudiantil intentó unificarse en una sola organización estudiantil, pero no se pudo.
por una de las grandes razones que permanentemente genera crisis en los movimientos estudiantiles y que generó, digamos, crisis en mi participación en los espacios políticos de ese escenario. Y es la incidencia directa de los partidos políticos y de los intereses partidarios en el movimiento estudiantil. Entonces, digamos que eso generó una división en el 17, finales 17, principios de 18, en el cual el movimiento estudiantil se hubiera podido unificar de una manera extraordinaria e inclusive acelerar, digamos, procesos que se vendrían dando en el 2019 y en el 2021. Pero la incidencia y la dirección, digamos, de principal y esencialmente el Partido Comunista y el MUIR en su momento, pues digamos, generó una división profunda en el espacio y se generaron dos organizaciones estudiantiles que hasta donde entiendo hoy perviven, que fueron la CRES y la UNES. Entonces, digamos que ese es un tema importante para enmarcar porque una de las apuestas, digamos, que generamos nosotros desde nuestra línea en el movimiento estudiantil era que debía tener una autonomía y no estar regida, digamos, a través de partidos políticos, sin desarticularse el escenario político electoral, ni de, digamos, unas articulaciones mayores como lo reiteraba Ingrid, pero sí teniendo unas apuestas autónomas en relación al movimiento. Eso también, digamos, vino derivado después de muchos años de represión, principalmente las universidades públicas, de una, digamos, promoción de actores y directivos fascistas en las universidades que permitieron violaciones a los derechos humanos de forma grave, permitieron que muchos de los maestros que generaban, digamos, unos procesos reflexivos y que encaminaban a los estudiantes a procesos de militancia, de organización social, bueno, etcétera, fueron saliendo, fueron siendo relevados, inclusive fueron, digamos, amenazados y judicializados. Entonces, digamos que hubo una política desde, o sea, más o menos les hablo desde lo que yo puedo considerar o desde los antecedentes que vivimos en el espacio y fue el gobierno de Uribe y Santos, en el cual, digamos, se cambia un poco la política y se radicaliza y se sataniza la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica, las universidades públicas, pero también se genera, digamos, una línea en la educación que rompe totalmente con la posibilidad de generar unos movimientos sociales dentro de las universidades, dentro de los colegios. Se empieza a satanizar cualquier tipo de organización estudiantil y, digamos, eso va a tener unas consecuencias pues nefastas que hoy vivimos un poco y que viví, digamos, yo posteriormente. Mi experiencia, digamos, personal fue en una universidad privada, la cual fue muy complejo generar una organización estudiantil, porque había unos criterios, digamos, de falta de conciencia de clase que considero yo, en la cual las universidades privadas, derivado, digamos, de todos estos discursos de satanización, nos hizo perder o les hizo perder esa conciencia, y esa conciencia no permitía una organización en torno a las problemáticas, que eran, digamos, acceso a becas, acceso a mejores instalaciones, acceso a ayudas de transporte, a poder trabajar en la universidad, digamos que fueron una de las apuestas que nosotros tuvimos en su momento, inclusive la intención de construir un mercado tanto campesino como un mercado en el cual los compañeros puedan vender y autogestionar, digamos, su economía. Eso, digamos, generó unos problemas, pero después generó unas coyunturas que nos permitieron avanzar. Entonces, digamos que eso a razón de la precariedad de la lucha estudiantil, ¿sí? En otros momentos y en otros espacios políticos, la lucha estudiantil era la vanguardia de distintos escenarios nacionales, internacionales,
que avanzó un montón las luchas de transformación política de los estos. Nosotros nos encontramos en un momento bastante limitado, bastante difícil, pero también con una dificultad del hacer desde esa perspectiva. Entonces, digamos que el movimiento estudiantil fue intentando construirse desde esas bases, intentar juntarse en las plataformas en las cuales había constantes disputas por actores, digamos, externos al movimiento estudiantil, pero digamos que se iba avanzando. ¿Cuál era el tema, digamos, esencial del movimiento estudiantil? La relación en contra de. Entonces salía una política, salía un decreto, salía alguna situación, digamos, que nos afectaba como un movimiento estudiantil directamente y, digamos, surgía una avanzada, una coyuntura, o las grandes movilizaciones nacionales en contra de algo en el cual el movimiento estudiantil siempre fue, digamos, el movimiento organizado que más movilizó en las ciudades o más generó apoyo a las iniciativas, digamos, por ejemplo, en contra del paramilitarismo, en contra de la ley 100, en contra de bueno, diversos temas, pero pues digamos no permitía, no había una unificación. Y ese es un tema, digamos, que nosotros tuvimos que tratar en ese espacio. Posteriormente se sale la coyuntura del 19, que fue extraordinaria, en el cual se genera una gran movilización, como sus mercedes recuerdan. ¿Me escuchan? Que cuando hablo mucho empiezo a dudar. Nítido, nítido. Sí, ahí te escuchamos. Y lo que pasa es que nosotros apagamos los micrófonos para escuchar, pero creo que todos te escuchamos bien. Ah, bueno, es que sí, listo. Entonces, en el 2019 se da un proceso de articulación a mayor escala y en ese proceso, digamos, entra el movimiento estudiantil a ser parte del lo denominado Comité Nacional de Paro. Creo que en el 18 ya a finales estamos en eso, si no me acuerdo mal. Y digamos, un escenario en el cual compartimos espacio con diferentes actores de la sociedad, de lo que podría denominarse la sociedad civil, principalmente las grandes centrales sindicales. Digamos que eso fue una relación en la que se intentó generar unos esfuerzos, pero con toda honestidad fue un escenario muy complejo para el movimiento estudiantil, porque a pesar de que nosotros generábamos la mayor cantidad de movilización, nuestras solicitudes y nuestros, digamos, deseos a materializar en esos espacios siempre fueron bastante, digamos, bastante complejos de unificar en cuanto a los deseos de ese colectivo que se llama Comité Nacional de Paro. Sí, teniendo en cuenta que, digamos, dentro de las mismas, como sus mercedes bien saben, las centrales sindicales, también hay unos elementos de partido que generan, digamos, conexiones con algunos espacios del movimiento estudiantil y eso nos genera algunas crisis. Entonces, digamos que para seguir un poco el hilo, siempre también fue en contra de, ¿no? Ese paro se dio en contra de, se generó pues un estallido impresionante, unos avances, digamos, muy bellos en relación a lo que algunos llaman lo que la lucha forma, y es que cuando tuvimos que salir a organizar, cuando tuvimos que salir a marchar, cuando tuvimos que salir a generar unas dinámicas permanentes de movilización en las universidades, fue unos aprendizajes muy grandes, por lo menos para mi persona y digamos los colectivos que tuvimos en ese momento. Y entonces es como intentar conectarlo con lo que Gustavo dice en estos días de la movilización permanente. Cómo esa movilización permanente del paro del 2019 nos permitió también tener profundos aprendizajes, a pesar de que, digamos, no se pudo avanzar en lo que algunos deseábamos en el momento y se proponía, que era generar unas nuevas proyectos de ley y políticas públicas para avanzar en el escenario, no en términos defensivos, de tumbar reformas, de tumbar políticas, de tumbar ministros, de tumbar, sino de generar una propuesta unificada a través de, digamos, ese gran escenario que fue el movimiento nacional, bueno, el Coso Nacional de Paro, que se me olvidó la primera palabra, perdón. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, procedería yo a la experiencia del gran paro del 2021,
y también pues bien vivido en carne propia fue la posibilidad de que a raíz de la pandemia, gran parte del movimiento estudiantil universitario saliera a organizar los territorios de los cuales habita. Digamos, eso fue para contarles yo mi experiencia. Yo vivo por ahí en un pueblito y tuvimos la oportunidad de estar muchos que no nos encontrábamos en ese pueblito hace tiempo por el tema del estudiar, y eso fortaleció muchísimo la movilización y pasó en distintos lugares. Entonces creo que en ese sentido el movimiento estudiantil también de alguna manera fue fundamental y esencial en el paro del 2021, porque permitió que, digamos, en los territorios más, digamos, menos centrales se pudiera generar una organización, una reflexión y unos aprendizajes que venían ya de un proceso previo de lucha. Entonces, digamos que vemos cómo se va, o espero que veamos cómo se va enlazando un poco las experiencias de lucha desde el movimiento estudiantil hasta lo que algunos denominan como debe ser la vanguardia de la juventud, ¿no? O qué fue la vanguardia de la juventud, que bueno, yo tengo ahí mis discrepancias, después les diré cómo y por qué, pero creo que sí, digamos, el movimiento estudiantil es un escenario esencial. Entonces, para digamos, llegar a un poco a conclusión, creo que el movimiento estudiantil nos permite tener una cercanía en momentos de profunda fuerza y deseo de transformación, ¿sí? Y de búsquedas como seres humanos. Cuando entramos a la universidad, sus mercedes recuerdan, los que estén por ahí, o los que estén participando de esos espacios, uno está en búsqueda de muchas cosas, descubriéndose, explorando y con muchos deseos de hacer. Y entre más haya posibilidad, digamos, de generar escenarios de encuentro en este mundo, digamos, tan determinado no sé, por la soledad, por el aislamiento, pues digamos se va a fortalecer mucho la posibilidad de generar unos movimientos de soporte tanto al gobierno de Gustavo como a otras apuestas. Entonces creo que el fortalecimiento de la red educativa presencial y el apoyo, digamos, del movimiento del gobierno nacional a la infraestructura y a las posibilidades de desarrollo del movimiento estudiantil pueden generar, digamos, unos temas importantes. Por otro lado, pues digamos, creo que el movimiento estudiantil tristemente se ha reducido al movimiento estudiantil universitario, ¿sí? No, digamos, no tengo una forma de citar previamente o precisamente el movimiento estudiantil, digamos, de los colegios, pero pues digamos, previamente las personas que empezaban a militar y que empezaban a generar, digamos, espacios de transformación y de construcción social, empezaban mucho más pequeños de lo que empezamos nosotros ahora, y derivado, digamos, de esa misma política un poco instalada desde el fascismo, o de ideas fascistas, se ha satanizado la instrucción, la educación, digamos, la articulación con los chicos de los colegios. ¿Sí? Entonces estamos adoctrinando, ¿no? Y se habla de FECODE y se ha hablado de los maestros como adoctrinadores, y eso es un discurso que se ha repetido y se ha repetido y se ha repetido hasta que ya, digamos, a nosotros como luchadores sociales o políticos empezamos a decir, uy, pero con los tan chiquitos no, porque eso es un problema. ¿Sí? Mientras tanto, digamos, la oposición está permanentemente dándoles a ellos desde la cultura, la familia, la televisión, una línea y un adoctrinamiento claro, sin que ni siquiera busca una emancipación del pensamiento o una crítica, sino simplemente eso sí es absolutamente dogmático. Entonces creo que digamos, eso es algo que se ha venido dejando de lado y que genera, digamos, viene generando unas crisis
complejas, porque en el colegio, creo yo, es en el momento en el que se descubre el mundo y cómo se aprende a interpretarlo, de alguna manera. Y si nosotros no sembramos crítica y no sembramos una posibilidad de pensamiento, sí puede que coincida con nuestras ideas o no. Yo preferiría que sí, si me lo preguntan, a no ser tan políticamente correcto, pero, pero la intención, digamos, debería movilizarse un poco hacia ese escenario. ¿Sí? Digamos, para terminar, creo yo, he estado estos días intentando entender lo que nos dice Gustavo en el discurso del 7 de junio. Es algo que me ha dejado pensando mucho, porque como persona que ha participado mucho en las movilizaciones, siempre ha sido muy, muy, muy difícil generar alguna movilización en relación a un apoyo a algo y no a algo en contra. O sea, para sacar, invitar a las personas a moverse siempre ha sido muy difícil, y creo que eso nos genera también en este momento una crisis de identidad a las personas, digamos, de alternativas, si se quiere, en relación a lo que el hombre decía de cambiar de oposición a gobierno. Sí, pero entonces cambiar de oposición a gobierno, ¿qué quiere decir? No sé bien. Sí, no sé bien. ¿Sí? Y cambiar de la movilización en contra de, sí, con unas claridades políticas e históricas de, digamos, que el movimiento estudiantil tiende a ser bastante radical, sí, aunque ahora se ha entibiado mucho, pero tiende a tener unos cuestionamientos profundos en relación a las estructuras del Estado, al liberalismo, sí, a la representación política, y eso, digamos, al movimiento estudiantil debe estar generándole unas crisis muy complejas, porque es reevaluar su identidad en torno a algo que han querido permanentemente transformar. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que el reto en este momento, que es con lo que un poco, si se me permite, quería terminar, del movimiento estudiantil en este preciso momento, es comprender la movilización positiva, comprender que la movilización en sí misma es la expresión de, de una decisión autónoma, tanto como seres como juntanza. Y esa decisión autónoma es tal vez la primera decisión política, o no lo sé si sea la primera decisión política, pero es la posibilidad de expresarse en la calle, expresar en el escenario público. Y aquí se ha pensado que la expresión en ese escenario público es absolutamente, o ha sido también de alguna manera satanizada. Entonces, si salimos a la calle, salimos a protestar, salimos a tumbar, pero no salimos a proponer, no salimos a construir, no salimos a expresar, digamos, una voluntad, desde mi forma de entender las cosas, una voluntad positiva. Y creo que eso es un poco el llamado que haríamos, que propongo que tengan, pues, digamos, que dejemos en discusión en este espacio, al movimiento estudiantil y a los demás movimientos, que es cómo generar una movilización positiva, una movilización que esté completamente eh, determinada a respaldar a Gustavo o a Francia, pero que también sea capaz de empezar a generar unos cambios más profundos y una radicalización del programa de gobierno, que es algo que yo he venido, pues, digamos, charlando en distintos espacios. ¿Cómo logramos que ellos sientan que realmente están apoyados, pero que nosotros somos como pueblo los que tenemos la batuta, y a través de eso se genera una construcción de lo que creo que Petro eh, desea en el fondo, y es una sociedad democrática, ¿sí? Que la gente tenga la posibilidad de expresarse libremente en las calles, expresarse libremente a través del voto, expresarse libremente a través del Estado, expresarse libremente a través de las asociaciones, expresarse libremente, y que tal vez no le importa tanto que sea
un respaldo absolutamente, digamos, no he dicho que no lo cuestione, sino tal vez que empiece a cuestionarlo y que la sociedad en sí misma empiece a movilizarse en ese escenario público, tanto el movimiento estudiantil como los demás movimientos y personas. Creo que, digamos, esa puede ser mi interpretación y, y pues, digamos, hacer un llamado a las personas que puedan influir en este espacio, que puedan dialogar con estudiantes, con movimiento estudiantil, a, a eso, a generar una organización en pro, a decirles que tal vez esta sea la oportunidad que hemos esperado por mucho tiempo de reformar las leyes de la educación, de reformar un montón de cosas que nos dañan y nos oprimen y que está en nuestras manos, digamos, generar una organización lo suficientemente robusta para llevar esas transformaciones a donde nosotros queramos, como lo dijo Petro el 7 de junio. Nada, yo cerraría con eso y pues muchísimas gracias por la escucha y si hay preguntas, no sé, diálogo, lo que ustedes quieran. Bueno, muy bien. Muchas gracias, compañeros. Recordarles, esta es la sesión número 22 de la Escuela de Formación Germán Rojas Niño. Y hoy con los hijos de Abril, con la familia M, con la familia de Abril, haciendo esa conmemoración del estudiante caído, del estudiante revolucionario, del estudiante insumiso, del estudiante indigno. Abrimos una ronda de preguntas, por favor, preguntas muy concretas o aportes muy concretos para no extendernos en el tiempo. Por favor, van alzando la mano quienes quieran intervenir. ¿Todos al unísono o qué? Jorge. Jorge Enrique. Sí, gracias. A ver, muy brevemente, pues ha sido un compendio asombroso, bonito, y un reconocimiento a la labor histórica del estudiante en las luchas. Y en este momento, ojalá que continuemos con ese aporte del saber, del conocimiento de estos muchachos para seguir construyendo el país con el que hemos soñado. Atravesamos momentos bonitos por el hecho que tenemos a nuestro presidente, pero también igualmente no podemos desconocer los momentos difíciles que presentan, los intentos que están haciendo los enemigos de la paz. Quiero aprovechar con la venia de ustedes un pequeño momento para expresar, no puede pasar por alto, el triunfo de la vida sobre la muerte, reconocer la insistencia de nuestro presidente, su tosudez en el rescate de estos niños en la selva, y exaltar ese enlace que se pudo dar entre las comunidades indígenas y las fuerzas militares. Eso así, muy brevemente, es un homenaje a la vida, lo que se dio ayer. Muchas gracias a ustedes por su participación y por sus aportes y sus enseñanzas. Un abrazo. Gracias, Jorge. Dilson. Ya, buenas noches. Dos cositas de lo que alcancé a escuchar que entré un poco tarde. Una, yo vengo de extracto 1 para abajo y estudié en Univalle. Y el principal opositor que yo encontré fue en mi casa, mi papá, porque pues participar de esos movimientos para ellos era, muy contrario a la posición de ellos, porque ellos eran de esos liberales cerrados y trancados que solo miraban era el trapito rojo a la hora de ir a elegir. Y la otra cosita, sí, el primer opositor estuvo en la casa y íbamos de extracto 0 para abajo. La otra cosita que dijo el muchacho, se me va el nombre,
es referente a que antes éramos oposición y ahora pues gobierno. El mismo Petro dijo que para lograr de pronto lograr las propuestas teníamos que seguir en la movilización. Ya una movilización de pronto contraria, en sentido contrario a lo que hacíamos antes. Sí, una movilización solicitando que esas peticiones se den. Gracias. Gracias, compa. Bueno, mientras alguien alza la mano y hace una intervención, yo quisiera hacer las siguientes acotaciones. En realidad, el movimiento estudiantil hoy por hoy tiene unas dinámicas obviamente muy diferentes a las que se vivieron en nuestra época. Nuestra época de militancia en una organización político-militar, en donde el acercamiento al movimiento estudiantil tenía unos grandes retos. Recuerdo por allá en el año 87, febrero del 87, que se realizó el Encuentro Nacional Estudiantil Chucho Peña, en honor del compañero Jesús María Peña, asesinado el 30 de abril del 86. Y en ese momento, quienes hicimos presencia allí, y tal vez me hace recordar el compañero José Peña, me hace recordar de esta rapiña que pasaba de los partidos políticos por poder captar al movimiento estudiantil. Y de eso no nos escapamos nosotros, y lo decimos hoy como con esa autocrítica frente a qué era para nosotros el movimiento estudiantil, si no era más que el caldo de cultivo para que engrosar las filas nuestras de todos los insumisos que hervían en ese momento. Hoy son características diferentes, ¿no? Pero sí siento, y les hago la pregunta a los panelistas, que el movimiento estudiantil hoy está en deuda con la sociedad. No la juventud, no voy a referirme a la juventud como tal, sino al movimiento estudiantil. Sabemos que el movimiento estudiantil es peregrino, es decir, en la medida en que los estudiantes van saliendo, pues el movimiento tiene que tener una transformación, va a tener una transformación. Sin embargo, el compromiso con los demás sectores del movimiento social no es tangible, no es igual. Y allí se percibe esa falta de compromiso y sobre todo de presencia del movimiento estudiantil en las barriadas, en las veredas, a más de lo técnico, ¿cierto? Porque pues la parte asistencial siempre se ha visto por parte del estudiante, es decir, en la brigada de salud, bueno, etcétera. A más allá, en términos de el universo, el criterio, la criticidad, el aporte hacia los demás sectores sociales, están en deuda todavía. Frente a lo que el compañero está mencionando, perdón. Dale, Ingrid, dale. Sí, frente a lo que el compañero está mencionando, yo siento, y era un poco lo que mencionaba ayer, el movimiento estudiantil no ha sabido traducir o no ha sabido hacer ejercicios como articulación para que el tránsito sea como más armónico y eso que su merced está mencionando ahí sea como más visible, porque en efecto una vez que se es egresado, pues como ya no se hace parte del movimiento estudiantil, pero se hace parte de otras juntadas, ¿no? Entonces de repente hay personas que han engrosado lo que son los movimientos, por ejemplo, ambientalistas, los movimientos de objeción de conciencia, los movimientos campesinos, porque por ejemplo conozco ahorita una de las personas que hace parte de la Asociación de Ganaderos de Lejanía, así que está haciendo ejercicios de activismo allí, hizo parte del movimiento estudiantil, y ya no lo hace, pero hace parte del movimiento campesino. Entonces siento también un poco que es un asunto como de cómo se traducen esas alianzas y cómo se hace más visible que en efecto no es que haya una cosa como de brazos caídos y ya
dejamos de ser estudiantes y ya no volvimos a hacer nada, sino que ahora nuestras apuestas vitales están puestas en otro lugar en donde nos seguimos moviendo. Ahora, ¿cómo no desligarnos con los compañeros que siguen vigentes? Ahí sí digamos que la apuesta sería, la pregunta quizá para mí sería como esta. Mauricio, tiene la palabra. No, no he podido estar presente escuchando sus valiosos aportes de estos jóvenes. Entonces me abstengo a opinar. Lo único que sé es que Ingrid está comiendo algo bueno, pero siga, José Peña. Sí, no, yo coincido con usted, pero difiero también. O sea, no quiero sonar fajardista ni toda esa vaina, pero sí creo que el movimiento estudiantil tiene unas carencias complicadas y que está en un momento de crisis. Por ejemplo, a nosotros nos acabó el movimiento en la universidad, el que fundamos y el que construimos, la pandemia, porque no hubo posibilidad de generar recambio, digamos, en los espacios de liderazgo, porque no nos conocíamos, o sea, no teníamos espacios de encuentro ni posibilidades de generar, digamos, algún tipo de confianza. Sí, claro que el movimiento estudiantil, digamos, tuvo unas dinámicas mucho más fuertes, mucho más populares en otros momentos de la historia, pero yo no creo que eso sea un tema de solo el movimiento estudiantil, porque su merced también puede ver que los movimientos, partidos políticos se iban con direcciones claras a decir usted debe organizar un movimiento popular en el barrio tal, en la vereda tal, digamos. Nuestra misma historia nos lo indica que habían unas direcciones claras sobre las cuales se generaban. El movimiento campesino también tenía, digamos, unas formas organizativas mucho más tangibles. Y creo que, digamos, no es una crisis solo del movimiento estudiantil, sino es una crisis como general del movimiento social colombiano, o tal vez ni siquiera colombiano, ¿sí? Porque podría estar, si nos ponemos aquí a filosofar, sí, puede que esto no guste mucho, pero puede ser que esa sectorialización de las luchas y enfoques, digamos, que hayamos perdido una identidad común, como en algún momento lo fue la revolución, y la búsqueda de esa revolución, sea democrática o sea comunista o sea como sea, pero la búsqueda era la revolución y eso nos generaba. Creo que eso ha generado una sectorialización de las luchas en las cuales el movimiento estudiantil tiene unos objetivos que van de acuerdo a más o menos las voluntades políticas que dirigen el movimiento o los movimientos hegemónicos en el espacio, y el movimiento campesino también, y el movimiento de los partidos políticos, y digamos, creo que en general, digamos, no hay una unificación ni una articulación de los movimientos y procesos sociales y políticos. Y eso es una de las crisis más berracas que tenemos en este momento, de cómo juntarnos a transformar algo común y no algo, digamos, desde la sectorialización. Y en ese término, pues digamos también el movimiento estudiantil en su crisis ha interpretado que la necesidad de construir movimiento es dentro de las aulas, es dentro de los espacios en los cuales se van a luchar digamos, sus determinaciones y no, digamos, fuera de los espacios como los barrios, como las veredas, como los ejercicios sindicales, y eso, digamos, es un error, pero porque también no hay una claridad ni un proyecto común, que es lo que yo siempre ando diciendo por ahí. Gracias, José Peña. Yo sí tengo una opinión que ya que escuché al compañero José Peña, lo voy a hablar de mi experiencia de años atrás. Porque el movimiento estudiantil de hoy se ha aislado mucho de lo social, de todas las luchas sociales y todo eso. En los años 70, 80, el movimiento estudiantil se metía a los barrios, compartía toda la experiencia, adquiría elementos para su lucha desde los barrios, a nivel sindical, en todos los espacios donde ellos podían participar, nosotros podíamos participar.
participamos para poder colaborar a los compañeros sindicalistas, a los que eran de viviendas que hacían las invasiones, pero siempre decíamos, por lo menos en el 1984, cuando se hizo la primera proceso de paz con el M-19, que armamos campamentos, los famosos campamentos de paz que aquí Enrique puede confirmar, muchos que están aquí supieron, siempre tuvimos campamentos estudiantiles. ¿Cuál es la tarea de nosotros como estudiantes? Ir a la zona y enseñarle a la gente, formar a la gente, compartir todo el pensamiento del M-19 para hacer un trabajo comunitario entre la organización y el pueblo. Entonces, pues, eso es lo que yo quería decir. De pronto los estudiantes se han dedicado, como decía José Peña, a la academia, no salen de la academia ya a compartir, a adquirir conocimientos de las mismas bases. Gracias. Listo. Lili. Lili, ¿habías alzado la mano, Lili? Siembra, levantó la mano, Siembra. Hola, bueno, yo desde mi lectura estaba pensando muy como hay un problema en la educación, ¿no? Como además de los maestros y como, digamos, en algún momento acá estuvo como esa idea de cortar con ciertas materias, ¿no? Historias o como cosas de ética, como eso, y yo creo que eso es un golpe directo como a ese pensamiento crítico o a esa manera, a ese lugar donde uno puede tomar conciencia. Pienso mucho en la palabra conciencia, porque no sé, este término radicalización a mí me complejiza un poco en el sentido de, yo no sé si la radicalización sí permite la escucha y el diálogo, no lo sé. Y pienso a veces que esto otra vez desde la lectura que yo he visto del movimiento estudiantil, digamos, en la Universidad Nacional, no he notado últimamente como esa disposición al diálogo, sino más bien de y bueno, y dentro de ese pensamiento distinto, el que piensa distinto al distinto no entra y más bien es como señalado y juzgado y no están entrando las diferentes posiciones que existen. Hay posiciones opuestas al pensamiento, o sea, hay gente que sigue pensando, digamos, eso en derecha, digamos, y también hace parte, o sea, es una manera de pensamiento que existe que tal vez a muchas personas no puede no ser como un pensamiento muy amplio donde quepamos todos, pero es una realidad. Y entonces el momento de atacar lo que hace es cortar como los diálogos. Entonces yo pensaba que dentro de la misma, digamos, el movimiento estudiantil en la Nacional, se abrió otro grupo que es anti movimiento estudiantil, digamos. Y eso me parece muy curioso y es pesado porque entonces no está habiendo un real diálogo y estamos pues hablando como de eso, ¿no? Como, no sé, necesitamos proponer para todos, pero no se está dando. Y aparte en las academias, entonces, bueno, aparte, perdón, están los maestros también pues existe un miedo, todo el mundo tiene miedo en ese sentido y no se puede, digamos, es como tan político porque entonces hay una crítica de adoctrinamiento y eso también es súper crítico en el sentido de, pues sí, lo pueden sacar o alguien se puede quejar, no sé, que estos chinos los están adoctrinando y eso también es muy complejo, entonces también creo que bueno, aparte está muy sectorizado y aparte, como el sistema que se mantiene ahorita social, pues está pendiente de otras cosas. Y yo pienso mucho como en los medios de comunicación que en los que nos están como guiando casi que la mirada, la emoción, la manera de ver. Y es muy, me parece también hay como muy difícil, ¿no? Entonces, estamos a través de unas redes sociales que también son manipuladas, manipulan todo el tiempo, te están guiando a entonces yo sí siento mucho, es como muchos pensamientos se están volviendo muy del espectáculo. Si me entiendes, como momentáneo. De momento siento también que es muy de moda. Entonces hay chicos que están comprometidos por un momento, por una etapa de su vida, como dice Ingrid, sale, hay una desarticulación y cambian sus vidas, no sé, llega el dinero, las cosas y cambian como su manera de ver. Y en ese sentido pienso que pasó con la conciencia. Pienso mucho
en eso, digamos, yo ahorita hago unos estudios, como me gustaría llegar como a la parte de ser como una maestra, yo estudio artes plásticas, y pensaba mucho eso, otra vez, la conciencia, cómo es la conciencia de verdad que haces parte de un lugar donde somos muchos, diferentes, tenemos muchos pensamientos, demasiados géneros, distintas pieles, un montón de cosas diferentes, y todos habitamos el mismo espacio, o sea, el mismo planeta, y tenemos pues que todos convivir de maneras donde todos tengamos calidad de vida, beneficio, y tenemos existen cosas donde pues hay unos estratos, hay gente que no está pudiendo venir a estudiar, ¿no? Entonces, ¿cómo de verdad vamos a salir? Y pienso también eso, como el aula donde se da, el aula se da en cualquier lado, se puede dar en el bus, se da en alguien estaba mencionando que es de la casa también es el primer lugar donde uno tiene como esa primera oposición, pues es en casa donde también es el aula, en la calle. Y no solo como en esos espacios, y alguien mencionó también que el movimiento estudiantil le debe como a la gente, y yo digo, bueno, no, yo creo que todos nos debemos todo, pero se me hace que es muy complejo, porque es que estamos o sea, el capitalismo de verdad se comió muchas cosas, y eso desde nada más las redes sociales, ya es mucho, ya es demasiado. Y entonces pienso, es como digamos, más bien lo pienso en mí, ¿no? Como es de mi conciencia, de mí misma, de lo que quiero, de lo que soy, de que quiero sembrar, puedo aportar a la gente de poquito, porque hay muchos sectores, y desde los chicos estudiantes, uno va a hablarles y están súper reacios a hablar. Eso, es que usted no lanza piedra, usted dónde estaba y no está. No, momento, es que así no son las cosas. A mí no me parece, y porque mi posición no es válida, ¿sí? Y eso me ha parecido muy complejo, porque entonces el lugar que está hablando de ser amplio, de la escucha, donde se piensa diferente, está siendo un lugar que para mi lectura es muy, muy cerrado y no escucha. Y eso ya se me hace que complejiza todo bastante. Y ya, no, pues por ahí dejo. Muchas gracias. A ver, una última intervención para cerrar nuestra sesión del día de hoy. ¿Alguien más? Fernando, desde Manizales, no lo escuchamos hace rato, hermano. Bueno, compañeros, Ingrid, Diana, José, mil gracias, un abrazo fraterno. Esperamos tener la oportunidad de tenerlo nuevamente compartiéndonos tanto que ustedes pueden darnos a nosotros ya pensionándonos de este cuento y ustedes ya en la flor de esa juventud tan en primavera, ¿no? Entonces, un abrazo para todos. Damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Los esperamos dentro de 8 días, mismo canal, misma hora. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por oírnos. Un abrazo. Muchísimas gracias. Y a todos, feliz día. Muchas gracias, compañeras, por por compartir las experiencias y compartir el tiempo. Un abrazo desde el Cauca. Gracias, muchas gracias. Bueno, paisana. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Reflexiones. Chao a todos y todas. Buen domingo. Chao. Feliz Chao, fin de chao. semana. Chao. Gracias. Listarse para la próxima marcha. Chao. Hasta la próxima. Gracias por la exhortación.